Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar la solución de un ejercicio asociado a un concepto de ecuaciones diferenciales lineales mm, de segundo orden, y es el concepto de Gronskiano o Ronskiano. En este el planteamiento es, bueno, pues que nos dicen que el Gronskiano W de dos funciones f y g es x12 a la x. Y nos dicen que una de las funciones es la función identidad, la función x. Y nos piden que hallemos la otra función. Entonces es un ejercicio en el que ya no nos dan dos funciones para hallar el gaussiano, sino nos dan el gaussiano y una de las funciones para hallar la otra. Un ejercicio interesante. Eh, y luego, pues es bueno verificar que esa función que hallemos, pues sea correcta. Para eso, pues bueno, utilizas la definición de gaussiano de dos funciones, que es el determinante de este arreglo matricial, en el que en la primera fila de la matriz colocas las funciones y en la segunda sus derivadas de primer orden. Tenemos a la función f, que es la función x, y a la función g, que es la que hay que determinar. En la segunda fila debe ir entonces la derivada de x, que es 1, y en la segunda la derivada de g, que es g'. Y sabemos que ese gaussiano es x12 a la x. Entonces hemos aquí planteado, utilizado la definición de gaussiano. En la segunda línea, pues calculamos ese determinante, que recuerden que es la diferencia de los productos de las diagonales de esta matriz. Así nos queda xg' menos g igual a x2e a la x. Y así, pues la que obtuvimos es una ecuación diferencial de primer orden. Y miren que es lineal en la variable g, donde la variable independiente es x. Entonces, ya este se volvió el problema de resolver o de hallar esa función, dado el gaussiano, y la otra función se volvió un problema de resolver una ecuación de primer orden lineal. Miren que sí lo tiene, porque si es lineal, porque mire que tiene esta ecuación obtenida, tiene la forma mm, y' más p de x por y igual a una g de x. Mire que sí. Donde, en nuestro caso, ¿quién hace las veces de y, la variable dependiente incógnita? Pues es g. Entonces aquí pone simplemente g. ¿Y quién hace las veces de el coeficiente de g? En este caso la función menos 1. Entonces aquí le puedes poner como un menos 1. ¿Y quién es el término independiente de la x, de la g, de la variable dependiente? Pues en este caso es x2 e a la x. Ese es nuestro x. Aquí quedaría entonces x a la 2 e a la x. Entonces así uno ve que efectivamente lo que tiene es una ecuación diferencial lineal en la variable g. Nosotros estamos acostumbrados a una ecuación diferencial lineal en la variable y. Bueno, pues aquí nos tenemos, aquí podemos poner esto así, para que lo podamos ver de esa manera. Yo lo he escrito así. Entonces, la que tenemos es g' menos g. Bueno, en realidad es xg'. De pronto es mucho más sencillo si la estandarizamos. Aquí tenemos es x por g'. Entonces aquí, bueno, pues ponemos esa x por g'. Así. Entonces aquí tendríamos esta x por c'. Entonces, lo que tenemos es una ecuación diferencial de primer orden, pero no está estandarizada. Si dividimos por x nos queda así. Y así sí es posible ver cuál es el coeficiente p de x. Aquí no, si no está estandarizada. Entonces mejor quitemos esta parte de acá. Esta la quitamos. Mm, Esta la dejamos así. Y aquí pues ponemos una linecita más, declarándola como diapositiva.
y declarándola como línea de texto para que ya estandarizada nos quede pues entonces aquí al lado izquierdo la estandarizada, que la podemos comparar con la forma general de las lineales. Y mire que ya no, así puede uno decir, bueno, entonces el coeficiente P es menos 1 sobre X y G, y aquí la anoté con G mayúscula de X, el otro coeficiente de la ecuación diferencial lineal es XE a la X. Entonces, siendo P de X igual a menos 1 sobre A a la X, pues sabemos que el factor integrante se halla como E a la integral de P de X de X. E a la, en notación, una notación también que quiero que interioricemos mucho es escribir E a la es lo mismo que escribir EXP de. Entonces, escribir la notación para la función exponencial en forma de potencia es lo mismo que escribirla en notación funcional exp de, donde el argumento de la función va a ser la integral. Y así, si hallas el factor integrante, como es usual, nos daría 1 sobre x, uno de ellos, el que nos sirve en este caso, y multiplicando toda la ecuación diferencial estandarizada, mire que esta sería nuestra estandarizada. Si multiplico por ese factor integrante, ya me queda esta, en la que lo que se busca es que la nueva, a la que se ha multiplicado por ese factor integrante, sea fácil de resolver. Y si miras el lado izquierdo, él es la derivada de un producto de dos funciones, de 1 sobre x y g. Por eso es que escribimos este lado izquierdo como lo que él es equivalente. Él es la derivada del producto de funciones de 1 sobre x y g. Entonces, si ya llegamos a esta que es más sencilla, integramos a ambos lados con respecto a x y la integral de la derivada cancela. Por lo tanto, nos va a quedar entonces en definitiva 1 sobre x por g igual a la x más c1, la primera, la constante de integración en este caso. Y si despejamos g y hacemos c1 igual 0, tendremos una g, pero miremos que entonces el problema de la g que nos pedían es que tiene infinitas soluciones, porque para cada constante real, arbitraria c, tendremos una g. Entonces, por eso es que, bueno, aquí yo elegí C1 igual 0 para tener al menos una G. Entonces, esa G nos dio x a la X. Y ya lo que nos restaría es, bueno, pues poner las linecitas para la verificación de que efectivamente con esta G, pues se satisface las hipótesis dadas. Entonces, verificación. Y en esa verificación, pues simplemente miras a ver si el Grodskiano de las funciones x y x a la x, si es x a la 2 a la x, como nos dijeron en la hipótesis. Y bueno, pues escribimos eso, una línea de texto, damos con M, y bueno, pues el Grodskiano de estas F nos dijeron que era X, y G, la que hallamos X a la X, pues es por definición, pues entonces pones el determinante del arreglo matricial, entonces con el entorno matrix, Begin matrix, en matrix, y ya dentro del entorno, pues pones la primera fila, que es la función, y la función f, y la otra función g que hallaste a la x. Haces cambio de línea. Bueno, esto lo podemos hacer aquí, este cambio de línea, y copiamos en la nueva línea, pues la derivada de x, que es 1, y la derivada de x a la x, que como es un producto de funciones, nos quedaría x por la derivada del segundo factor, que es e a la x, más
la derivada del primero, que es 1, por el segundo, o sea, por e a la x. Y así, miren que lo que hemos obtenido es que hemos sustituido la g que encontramos en la expresión del Gaussiano, y ahora vamos a ver que ese Gaussiano sí nos dé el Gaussiano dado en la hipótesis. Bueno, pues simplemente mira a ver y deja una línea para la conclusión. Entonces, la conclusión en la que expreses de que si obtuviste el resultado esperado, es decir, que la solución que encontraste satisface las hipótesis con los datos dados, para poder concluir, bueno, entonces la respuesta que obtuviste es correcta. Entonces, ese Gronskiano de esta f y esa g de x y x y a la x, pues nos va a quedar x por esta, entonces eso nos va a quedar x a la 2 por e a la x más x e a la x menos el producto de la segunda diagonal, de la diagonal secundaria, y eso va a dar x e a la x o por e a la x. Y miren que así, pues, se anulan estos dos últimos términos porque son uno el inverso del otro, y me queda solamente x a la 2, e a la x. Y miren entonces que he obtenido que efectivamente para la función que he obtenida, si encuentro que el Gaussiano de la f que tenía y la g encontrada es efectivamente el Gaussiano dado. Por lo tanto, la g encontrada es correcta. Por lo tanto, la función g encontrada es correcta. Aunque vieron que hay infinitas. Entonces uno puede hacerlo para una serie diferente de 0 y encontrará una nueva g que también encontrarás pues que satisface el hecho de que el Gaussiano de x y esa otra g es otra vez x a la 2 e a la x. Y ya el segundo ejercicio es en el que le dicen, bueno, pues el Gaussiano de dos funciones lo vamos a anotar como w de f(g). Y vamos con esas dos funciones a construir unas nuevas funciones u y v. U como 2 veces f menos g y v como f más 2 veces g. Entonces, lo que se pide es, hombre, exprese el Gaussiano de las nuevas funciones u y v en términos del Gaussiano de las viejas funciones f y g. Pues bueno, pues para solucionarlo, en este caso, bueno, pues dices, el Gaussiano de las nuevas funciones u y v es por definición como sabemos, y sustituyes que u es 2f menos g y v es f más 2g, y aplicas el hecho de que en la segunda fila para el Gaussiano debes derivar a u y a v, es decir, derivar esa diferencia y esa suma. Y aplicas el hecho de que la derivación distribuye para restas y sumas, es decir, la linealidad del operador derivada, para poder decir que en la segunda línea va el doble de f' menos g' y f' más 2g'. El Gaussiano de f y g, pues, haces también el mismo arreglo y vas a ver que, pues, en definitiva ese Gaussiano es f por g' menos f'(g). Es decir, es como una combinacióncita. Se parece a la fórmula de derivada de un producto de funciones, solo que esta tiene una diferencia, ya no es una suma. Es así, has encontrado una expresión para el Gaussiano de u y v y para el Gaussiano de f y g. Ya para el de u y v lo acabas de expresar ya no como un arreglo matricial, sino aplicando la definición de que ese Gaussiano es el determinante de esa matriz 2×2 y que ese determinante se calcula como la diferencia de los productos de las diagonales principal y secundaria. Y al hacer ese producto, que te van a quedar la diferencia de dos productos de dos binomios, aplicando la definición de producto de binomios,
te van a quedar 8 términos. Y cuando sumas términos semejantes, te va a quedar efectivamente, como ves acá, que el Gaussiano de V y B es 5 veces el Gaussiano de F y G. Entonces ya lo único que tienes que aplicar, entonces es producto, la definición de Gaussiano como determinante, en este caso una matriz 2 por 2, luego producto de binomios, y luego suma de términos semejantes, en este caso suma de funciones, y vas a ver que entonces el Gaussiano de las nuevas funciones U y B es 5 veces el Gaussiano de las viejas funciones F y G, es decir, que uno es 5 veces el otro, es decir, la razón de los Gaussianos es 5. Del nuevo, el Gaussiano nuevo menos sobre el Gaussiano viejo da 5. Es decir, el nuevo es 5 veces el viejo. Esa es la relación que hay que encontrar. Una forma de verificación es tomar dos funciones, f y g que usted quiera, y construir las funciones u y b y ver que le va a dar que el nuevo Gaussiano es 5 veces el viejo. Eso es, entonces usted toma dos funciones f y g y calcula el Gaussiano de ellas dos y calcula el Gaussiano de las u y b formadas con esas f y g que usted propuso. Y mira que efectivamente la relación de que la relación de los Gaussianos está en razón de 1 a 5. Muy bien, eso es lo que les quería como mostrar. Muchas gracias.